Estamos a un año de haber terminado con la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué significó esto para los sindicatos, las empresas y el gobierno? ¿Y cuáles fueron los resultados? En este video te contamos 7 hallazgos clave para comprender este proceso histórico, en donde el 7 nos deja una tarea muy importante. 1. Contexto. Primero, ¿qué es un contrato colectivo de trabajo? Este es un acuerdo entre el sindicato y el empleador, que define las condiciones laborales, por ejemplo, salarios y prestaciones. Para comprender bien lo que sucedió en la legitimación de los contratos colectivos, es importante ver el contexto legal que lo formó. Para esto, hay 3 sucesos principales: la ratificación de México a los convenios 87, libertad sindical, y 98, derecho a la sindicalización y contratación colectiva, de la Organización Internacional de Trabajo, OIT. La reforma constitucional al artículo 123 del 2017, en donde se integraron los conceptos de libertad y democracia sindical. Por último, la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2019. En esta reforma se incluyó un artículo 11 transitorio que requería que los contratos colectivos que existían antes de dicha reforma debían ser validados por las y los trabajadores cubiertos a través del voto personal, libre, secreto y directo, antes del 1 de mayo del 2023. A este proceso se le llamó legitimación de contratos colectivos de trabajo. 2. Participación. Este proceso no fue fácil. Sindicatos, empresas y gobierno tuvieron que aprender las nuevas reglas del juego, contar con personal capacitado, adaptarse a las necesidades tecnológicas y logísticas de este nuevo proceso y realizar una consulta democrática con millones de personas trabajadoras. Todo esto en un periodo de 4 años, incluyendo el tiempo perdido por la pandemia. Con la implementación de este nuevo mecanismo, la Confederación de Trabajadores de México, liderada por su secretario general, don Carlos Aceves del Olmo, a través de su Instituto de Innovación e Investigación, junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México, PNUD, realizaron el reporte titulado El fortalecimiento de la democracia sindical con la legitimación de contratos colectivos de trabajo. En él, se analizaron datos públicos del repositorio laboral del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El análisis reveló que este nuevo proceso de democracia sindical se llevó a cabo a nivel nacional, con la participación de cerca de 5 millones de trabajadores, en más de 30.500 centros de trabajo, en donde participaron más de 3.400 sindicatos y más de 19.000 empresas. Si comparamos al número de participantes con el padrón electoral del país, esta movilización sería más grande que la que tienen que realizar 27 de las 32 entidades de la República Mexicana, siendo más grandes solo el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Puebla, según datos del Instituto Nacional Electoral, INE. Además, detectamos una participación del 80% de los trabajadores con derecho a voto. ¿Pero qué significó esto? Si lo comparamos con las elecciones presidenciales del 2024, donde la participación fue del 61.04%, vemos que el proceso de legitimación de contratos colectivos de trabajo superó esta cifra en más del 18%. 3. Adaptación y adecuación. También se pudo detectar la capacidad de adaptación de las y los trabajadores mexicanos, los sindicatos, las empresas y el gobierno. A nivel nacional, se realizaron actividades como cursos de capacitación, seminarios, webinars, manuales, estándares por competencias, plataformas digitales y pláticas de sensibilización con los trabajadores cubiertos por los contratos colectivos, entre otros. Y luego llegó la pandemia, donde la mayoría de los centros de trabajo cerraron por casi un año, haciendo prácticamente imposible durante este periodo las consultas democráticas. Todas estas actividades, considerando el tiempo que se tuvo, reflejan la gran capacidad de movimiento y adaptación al cambio de las partes involucradas. 4. Tripartismo. Este éxito se debió a la colaboración entre sindicatos, empresas y el gobierno. Cada uno puso de su parte. Los sindicatos planearon y prepararon todo. Las empresas dieron espacio y tiempo para las consultas y el gobierno verificó y validó todo. Sin duda, las cifras logradas en esta implementación no habrían sido posibles sin una buena coordinación y comunicación entre sindicatos, empresas y el gobierno. El diálogo social tripartito siempre será la mejor vía para lograr los mejores resultados en relaciones laborales. 5. Representación sindical. El reporte detectó que el 98% de los trabajadores cubiertos por un contrato colectivo están en las 40 centrales obreras más grandes del país. Entre ellas, la Confederación de Trabajadores de México, que destaca como la organización sindical con más representación de contratos colectivos de trabajo a nivel nacional. Los contratos legitimados por la CTM cubren a cerca de 2 millones de trabajadores,
con un 89.5% de aprobación y un 80.4% de participación. Esto demuestra que la CTM ha sido y sigue siendo líder del movimiento obrero en México. 6. Correlación entre el sindicalismo y el Producto Interno Bruto, PIB. Los contratos legitimados se concentran en las entidades con altos niveles de Producto Interno Bruto, PIB, debido al crecimiento industrial. Esto muestra una relación entre la sindicalización, el crecimiento económico y mejores condiciones de vida. Aunque el sur del país tiene industrias importantes como la extractiva y el turismo, es en el norte y en el centro donde se concentran las personas trabajadoras cubiertas por contratos colectivos legitimados. 7. Participación de mujeres. Además, este reporte nos mostró que solo el 11.7% de las personas trabajadoras con contratos colectivos legitimados están representados por una secretaria general mujer. Es decir, poco más de 570,000 de los 5 millones de trabajadores y trabajadoras, lo que nos llama a reflexionar que aún hay mucho trabajo por hacer para impulsar el liderazgo femenino en los sindicatos. A partir de este reporte, es claro que la legitimación de contratos colectivos de trabajo fue un evento sin precedentes. Factores como el tiempo, la capacidad tecnológica, los recursos y la pandemia fueron obstáculos que superaron para alcanzar estos resultados. La democracia sindical fortalece las capacidades de las asociaciones sindicales, las empresas y el gobierno, pero sobre todo beneficia a las y los trabajadores. Esto demuestra que en México existe un tripartismo activo y capaz de adaptarse a los retos que se presenten. Como miembros del Instituto de Innovación e Investigación de la CTM, nos sentimos orgullosos de haber participado en esta época histórica y de pertenecer a la central obrera más representativa y organizada del país. En Unidad y Trabajo, continuaremos luchando por las y los trabajadores mexicanos para que vivan cada día mejor.